Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 21 del Evangelio según San Mateo. En este capítulo, el evangelista relata la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, un relato interesante y poderoso. La expulsión también de los mercaderes del templo, porque estaban convirtiendo ese lugar en un lugar de transacciones ilegales, deshonestas y robos. Por eso Jesús los condena y los expulsa. Pero también se cuenta aquí la parábola de los labradores malvados y la parábola de la fiesta de las bodas. Es interesante lo que presenta este capítulo. Debemos prestarle atención, por favor, para que Dios nos pueda atender y darnos lo que nosotros necesitamos. Aplicaciones que podremos sacar de este capítulo. Primera aplicación: la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén nos recuerda su identidad como Mesías y Rey. Y aquí en este evento Jesús se presentó de esa manera. Segunda aplicación: la expulsión de los mercaderes del templo nos enseña sobre la importancia de la pureza y el respeto en la adoración. Tercera aplicación: la parábola de los labradores malvados nos advierte sobre la responsabilidad de cuidar el reino de Dios y las consecuencias de la desobediencia. Y cuarta aplicación que sacamos de este capítulo: la parábola de la fiesta de las bodas nos enseña sobre la importancia de estar preparados para la venida del Rey y la exclusividad de la invitación. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Por eso debemos estar cerca de Cristo Jesús y vivir de acuerdo a su voluntad. 4 preguntas para respondernos al estudiar este capítulo. Primera pregunta: ¿reconozco a Jesús como mi Rey y Mesías y vivo según sus enseñanzas? Reflexiona en esto. Segunda pregunta: ¿purifico mi corazón y mi vida para adorar a Dios con sinceridad? ¿O estoy siendo igual que estos mercaderes que se están lucrando con transacciones deshonestas y supuestamente adorando a Dios? Esto es equivocado, erróneo. Tercera pregunta: ¿soy un buen administrador del reino de Dios o me dejo llevar por la desobediencia y la rebeldía? Interesante pregunta. Y cuarta pregunta: ¿estoy preparado para la venida del Rey y he respondido a su invitación a las cenas del Cordero? Querido hermano, es importante que nosotros podamos prestarle atención, que nosotros podamos estar cerca de Cristo Jesús y vivir de acuerdo a su voluntad. Viene el texto bíblico, entonces leamos Mateo 21, dice la palabra del Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a sus discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Aquí inicia el relato de la entrada triunfal. Y mira, los 4 evangelistas relatan esta entrada triunfal, pero no toman en cuenta la comida de Simón. Este es el primer episodio específico mencionado por los 4 evangelios desde la alimentación de los 5,000. El relato de la entrada triunfal aparece en su forma más sencilla en Juan. Es más sencillo en expresarlo, pero con mayores detalles en el Evangelio según San Lucas, porque Lucas cuenta otras cositas que los otros evangelistas no lo hacen. Los detalles presentados por los 4 evangelistas varían de un escritor a otro, lo que indica que se trata de relatos independientes. Sin embargo, esas pequeñas diferencias que hay en el relato no indica que se estén contradiciendo, sino al contrario, ellos se complementan. Lo que escribió Mateo se complementa con lo de Marcos, Lucas y Juan, y de igual manera lo de Marcos con Mateo, Lucas y Juan, y así sucesivamente. Por eso es importante que nosotros podamos estudiar bien la Biblia y comprender y comparar más bien todos los relatos bíblicos para que podamos tener una noción más clara y una comprensión más profunda de las verdades registradas en la Biblia. Ahora, los discípulos debían traer al asna junto con el pollino, pero Jesús no se subió en la asna. Simplemente es que no se debía despegar a este pollino de su madre. No se sabe la razón por la cual esto se haría así. Tal vez una posible razón, y aquí suponiendo alguna cosa, tal vez
Esa posible razón podría ser cumplir mejor la profecía que había allí en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Las personas que estaban allí observando todo, que leían las escrituras, al leer esto comprenderían mejor. Quizá esta pudo haber sido una razón, pero ¿qué dice Zacarías 9:9? Dice la Biblia: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, al ver esto, todos los que estaban allí y haber leído bien la Biblia allí en Zacarías, esa profecía, entonces ahora comprenderían que la profecía se cumplió a perfección. Sin embargo, como te digo, simplemente es una suposición, no se sabe con exactitud los detalles por los cuales Jesús dijo que llevaran al asna y su pollino. Lo cierto es que sucedió, y aquí Jesús se anunció como el Mesías. Por eso es importante que nosotros recibamos a Cristo como el Mesías en nuestra vida. Pero mira, muchas de esas personas que cantaron y que danzaron y que le dieron la bienvenida a Jesús allí al templo, muchas de esas personas después gritaban que crucificaran al Mesías. Es triste, pero muchos de ellos era así. Una vez dijeron algo y después cambiaron todo totalmente y crucificaron a Cristo Jesús. Así pasa hoy día también, y en toda la historia de la humanidad ha sucedido. Hay personas que una vez hablan bien acerca de Cristo, siguen a Cristo Jesús, obedecen su palabra, pero de un momento a otro cambian de parecer y ahora se van en contra del mensaje bíblico y empiezan a atacar los mensajes de Cristo Jesús. Luego viene el relato donde Jesús expulsa a aquellos hombres que estaban lucrándose con las cosas del templo, las ofrendas. Mira, esto era algo que se permitía en el santuario de Moisés. Allí se permitió que hubiesen mercados allí en el templo, en el atrio exterior. Mercado me refiero a venta de palomas, de ovejas, corderos, lo que era necesario para el sacrificio. Esto por amor a aquellos que vendrían de lejanas tierras y les era difícil traer la ofrenda, entonces la comprarían allí y harían el sacrificio. Esto era permitido, pero el problema es que en el tiempo cuando Jesús llega al templo, habían allí algunos gentiles cambiando moneda y todo esto, y los dirigentes del templo se aprovechaban de esto para lucrarse. No lo hacían con el ánimo de ayudar a aquel que venía lejos, sino con el ánimo de lucrarse ellos. Estaban vendiendo estas ofrendas y estas cosas a un precio muy elevado para ellos hacerse ricos con esto a costillas de las demás personas. Esto es lo que condena Jesús. Esto es lo que está haciendo Jesús aquí, expulsando a esos ladrones que habían convertido las ofrendas de Dios, el rito y el sistema de sacrificio, esa linda ceremonia, la habían convertido en algo común, pagano, al estar lucrándose y siendo deshonestos en sus negocios. Tomaron esto de negocio. Es como hoy día muchas personas, muchos pastores, líderes religiosos, toman la vida cristiana como un negocio. A ellos Jesús también los expulsaría hoy del templo, porque no están enseñando la verdad, porque no están predicando lo que es, sino que toman la Biblia y toman la religión como algo lucrativo para llenar sus bolsillos de dinero, mas no para enseñar y predicar la verdad tal cual está expresada en la palabra del Señor. Hay de aquellos que se lucran a costillas del Evangelio, hay de aquellos que son deshonestos y roban, porque tendrán que vérselas con Cristo Jesús. Mira, Él detesta y desprecia todo esto, y por eso entonces sucedió este relato. Ahora viene la maldición de la higuera estéril. Versículo 18 al 22, como te dije, no vamos a leer todo el capítulo, simplemente te estoy recontando porque no nos alcanzaría el tiempo. Dice la sierva del Señor en Mensajes Selectos, página 65, del año 1912, el Señor sentía mucha hambre, representaba a un pueblo hambriento de la fruta que debería haber obtenido, pero no recibía de una higuera en apariencia floreciente. Las necesidades espirituales no eran suplidas para satisfacer a un pueblo a quien Cristo había prometido dar su vida para salvarlo por su gracia y su justicia. Cuando el Señor está con el pueblo que tiene conocimiento y ventajas en esclarecimiento espiritual, y ese pueblo imparte lo que ha recibido de Dios, se convierte en ramas fructíferas.
recibe las bendiciones de Dios y produce fruto. El resultado seguro es que ese pueblo, estando en las manos de Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo, es poderoso. Ese pueblo constantemente dará testimonio al mundo de la gran bondad de Dios, no solo en lo espiritual, sino también en lo secular. Prevalecerá porque sin duda Dios está con él. Pero si el pueblo no da fruto y no hace lo que Dios pide, entonces le sucederá al igual que esta higuera estéril, es cortada y echada al fuego. Eso aparece en la parábola de la cizaña, ¿no? Y en Mateo 3 leímos también, como dice, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es importante entonces, querido hermano, que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra del Señor, y que mostremos en nuestra vida a Cristo Jesús. Y ahora viene el versículo 23 al 27, un diálogo interesante que tiene Jesús allí con los principales sacerdotes o los ancianos del pueblo, porque ellos le preguntan algo a Jesús, le dicen: ¿con qué autoridad haces esas cosas y quién te dio esa autoridad? Y Jesús le responde haciéndoles una pregunta. Como ellos no le respondieron la pregunta, entonces él dijo: yo tampoco le responderé, porque es que ellos venían cuestionando a Jesús, y Jesús no está para responder a todas nuestras cuestiones, simplemente Él nos da lo que nosotros necesitamos. No tenemos que estar cuestionando a Jesús por qué esto y por qué aquello, y esto por qué es así. O sea, tú y yo, querido hermano, escucha bien, tú y yo, por toda la eternidad, nunca, jamás nos alcanzará la eternidad para comprender perfectamente a Dios. No lo alcanzaremos a comprender. Ahora, si no nos alcanzará la eternidad, ¿crees que aquí en la tierra vamos a poder comprender a Dios? Nunca. Si no lo haremos en la eternidad, menos aquí. Y es que no necesitamos entenderlo, no necesitamos comprenderlo, simplemente necesitamos aceptar todo lo que Cristo hace, aceptarlo en nuestro corazón, creerle y seguirle, amarle, respetarle y obedecerle aún sin comprenderlo. Porque no necesitamos comprender, simplemente necesitamos creer en Él. Era lo que le faltaban a estos principales sacerdotes. Querían cuestionar todo y entender todo. Eso era imposible. Por eso nunca aceptaron a Cristo Jesús. Y es allí donde Jesús le dijo a los discípulos: tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Y te digo a ti, querido hermano, ten cuidado de esa levadura. No estés cuestionando las cosas. Hay personas que les gusta estar preguntando todo, y por qué esto, y por qué aquello, y por qué Dios es así, y por qué Dios tal, y por qué, cuestionando a Dios. Nosotros no estamos para cuestionar a Dios, simplemente para aceptarlo, reconocerlo y tenerlo en nuestro corazón. Y ahora viene el versículo 28 al 32, la parábola de los dos hijos. A uno le dijo: vamos, y él dijo no, pero el otro le dijo: vamos, dijo sí. El que dijo no, finalmente sí fue, y el que dijo sí, al fin no fue. Entonces allí hay una gran lección, y quiero leerte lo que dice Mensajes Selectos, página 125 del año 1899. Dice la sierva del Señor: todos los que desean practicar las enseñanzas de Cristo debieran estudiar la historia de Israel tal cual es presentada en esta parábola. La viña representa a la iglesia. Los dos hijos son dos clases de hombres y mujeres que hay en el mundo. El Señor llama a cada miembro de su iglesia para que trabaje en su viña. Debemos comprender nuestra relación con Cristo. Cristo debe habitar en nuestro corazón para que podamos mantener ante nosotros principios puros, motivos elevados y rectitud moral. Nuestra obra no consiste únicamente en prometer, sino en hacer. La honradez, la integridad deben unirnos estrechamente con Dios para que cumplamos con su palabra al pie de la letra. Que los que escuchan el mensaje que Dios envía hoy estén alerta, para que no sigan el ejemplo de los judíos que se ensalzaban a sí mismos. Dios no tiene el propósito de eliminar de nuestro camino todo lo que produzca interrogantes o dudas en cuanto a la obra de sus siervos. Él provee base para que haya fe suficiente para convencer la mente sencilla y sincera. Pero una evidencia mayor que esta nunca podría cambiar la íntima determinación de resistir la luz. Es importante esto. No tenemos que estarnos negando, no tenemos que seguir a Cristo, obedecerle, amarle, honrarle. Ahora, cabe el caso que algunos que dicen no, al final sí van, y los que siempre están dispuestos y dicen sí, finalmente no lo hacen. Pero con respecto a aquellas personas que se niegan siempre,
Mira lo que dice la sierva del Señor en Mensajes Selectos, página 127 del año 1899. Dice: Cristo no condenó al primer hijo por no haber obedecido la orden, pero al mismo tiempo tampoco lo alabó. Los que proceden como el hijo que respondió no quiero, no merecen ser alabados por proceder de esta manera. La franqueza desvergonzada no se debe alabar como si fuera una virtud. Esa sinceridad de carácter, santificada por la verdad y la santidad, permitirá que se dé un valiente testimonio a favor de Cristo. Pero cuando la utiliza el pecador, es insultante y desafiante y está próxima a la blasfemia. El hecho de que un hombre no sea hipócrita no lo hace menos pecador. Cuando las exhortaciones del Espíritu Santo llegan al corazón, nuestra única seguridad radica en que les demos respuesta sin demora. No es que digas sí y no vayas, o que digas no y después al final vas. No vas a ser alabado por decir no y después vas. No, es cuando tú recibes el mensaje de Dios, inmediatamente responder, no en palabras, sino en acción. Y aquí nos damos cuenta que las palabras no son tan suficientes, sino el actuar, el obedecer, el hacer lo que Cristo nos pide. Es importante, querido hermano, que nosotros cumplamos esta palabra y podamos hacer lo que Dios nos ha pedido. No como esta parábola que sigue, la parábola de los labradores malvados, versículo 33 en adelante hasta el final del capítulo, versículo 46, donde el hombre contrata a unos labradores y luego envía mensajeros y lo torturan, a uno lo torturan, a otro también. Luego el dueño de aquel lugar decide enviar a su hijo porque piensa que lo van a tratar bien, pero al contrario de los otros que envió primero, a este lo mataron. Y aquí está ejemplificando lo que sucedió en la tierra. Dios envió profeta tras profeta, mensajero tras mensajero. ¿Qué hizo el pueblo con estos mensajeros? Los rechazaron, los golpearon, los torturaron, algunos los echaron a las prisiones, a las cárceles, a otros los aserraron, los quemaron vivos, los mataron, acabaron con sus vidas, despreciaron los mensajes. Entonces Cristo mismo decidió venir, el Verbo hecho carne, Dios con nosotros vino, el Hijo de Dios estuvo aquí. ¿Y qué hizo la nación? No solamente lo rechazó, sino que ahora lo condenó y lo crucificó clavándolo en la cruz, acabando con su vida. Esto fue lo que sucedió. Despreciaron el mensaje de Cristo y lo mataron, lo asesinaron. Hoy día, querido hermano, Cristo envía su mensaje también. ¿Qué estás haciendo tú con estos mensajes? ¿Estás igual a esta parábola, despreciando los mensajes y los mensajeros? ¿O estás recibiendo el mensaje de Cristo en tu corazón y obedeciendo lo que Él te pide? Ojalá que hagas esto para que puedas encontrar paz, seguridad y al final la vida eterna. Por eso hoy acepta a Cristo, sigue sus pisadas y haz todo lo que Él te pide. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 21 del Evangelio según San Mateo. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!